Memoria decompuesta por orden de la M. de Sumeis. En abril de 1673 comenzó la santa a escribir esta memoria, que continúa en los años siguientes, en el sexto mes después de mi profesión. Dice que le ordenaron que escribiera cuanto pensaba en su interior, y se refiere pues solo a los años de su profesión religiosa. En cambio, la autobiografía abarca además los de su infancia y juventud. Por eso, de haber querido seguir nosotros el orden cronológico en que fueron escritos, debiera esta memoria preceder a la autobiografía que comenzó por el año de 1686. Pero aunque escrita posteriormente, había que ponerla a la cabeza de los documentos autobiográficos sin contar con su mayor importancia, porque esta es la verdadera autobiografía. Las otras series no son más que documentos complementarios. Y sin más, comenzamos. Memoria escrita por orden de la madre de Sumeis. Nuestro Señor no quiere corazones partidos. Habiendo pasado los primeros meses del noviciado, sin poderme despegar de un afecto particular que ponía muchos obstáculos al amor de mi amado y que mi amado deseaba en mí, y habiéndome así reprendido por ello interiormente repetidas veces sin que me llegara a corregir, una tarde me reprendió en la oración diciéndome: no quiero un corazón dividido, y si no te apartas de las criaturas, me retiraré de ti. Tanto lo sentí que le rogué que no me dejara, y que no me dejara poder más que amarlo, y así le prometí que haría todo lo posible para apartarme de cuanto pudiese desviarme de él. Y tan desasida me he sentido de entonces acá de todas las criaturas que estoy completamente indiferente a su amistad. Nuestra voluntad encuentra su fuerza en el Sagrado Corazón. Como sintiera gran repugnancia para cierta mortificación, me mostró interiormente su sagrado cuerpo cubierto de llagas, dándome a conocer lo que había hecho por mí y reprochándome mi ingratitud en no vencerme por su amor. Dios mío, ¿qué queréis que haga, puesto que mi voluntad es más fuerte que yo? Me dijo que si la introdujera en la llaga su corazón y su costado, nada me costaría el vencerme. Y yo le repliqué: oh mi divino Salvador, introducidla vos tan adentro, y encerradla tan bien, que jamás pueda salir de allí. Desde entonces me sentí con más fortaleza para vencerme, y pensé que en adelante nada me sería difícil. Nuestro Señor propone a Margarita María que ofrezca todas sus penas por el restablecimiento de la caridad de la comunidad. Un día, después de comulgar y al tiempo de dar gracias con ardiente deseo de hacer algo por Dios, este amado de mi alma me dijo interiormente: ¿no te gustaría sufrir todas las penas que merecen tus pecados y los de tus hermanas, a fin de que sea yo glorificado por todas estas almas? Inmediatamente le ofrecí la mía y todo mi ser, para que dispusiese de todo según su voluntad, pues aunque mis penas hubieran de durar hasta el día del juicio, con tal que él fuera glorificado, yo estaría contenta. Le rogué en la oración que me diera a conocer el medio de satisfacer mi deseo de amarlo, y me hizo ver que no es posible demostrarle mejor nuestro amor que amando al prójimo por amor a él, y que debía ocuparme en procurar su salvación, siendo necesario que olvidara mis intereses para hacer míos los del prójimo. Así en mis oraciones como en todas las obras buenas que por la misericordia de Dios pudiera yo hacer. Y como no entendiera yo lo que esto quería decir, me dio a conocer que pedía el restablecimiento de la caridad, puesto que por las faltas cometidas por algunas religiosas contra esta virtud se había separado de él, que es la misma caridad, que estos miembros, medio podridos y prestos a ser cortados, le causaban grandes dolores, y que si aún no habían recibido su castigo, debían atribuirlo únicamente a la intercesión de su Santísima Madre, a quien yo había de tener gran devoción. Le agradecí su bondad por la gracia que nos concedía por intercesión de esta Santa Madre, y quedé con esto tan vivamente conmovida que hubiera aceptado toda clase de penas, aun las del purgatorio, aunque fuera hasta el día del juicio, para satisfacer a su bondad y cumplir lo que de mí quería. Algunos de sus puntos de oración.
porque muchas veces yo no podía fijarme al meditar en los puntos preparados. La causa de esta impotencia tan grande era el sentir mi corazón como penetrado de la presencia de Dios, sin más movimiento ni afecto que amarlo con vivísimo deseo de sufrir por este mismo amor. En estos casos hacía mi oración sobre dos o tres palabras como estas: No, Dios mío, jamás os pondré resistencia. Y en otros repitiendo estas otras: Bástame, oh amado mío, con estar en vuestra presencia como vos queréis. Una vez decía: Oh, cuán hermoso es el amado de mi alma. ¿Por qué no llamarle perfectamente? Sorda, muda y ciega en la presencia de Dios. En ciertas ocasiones en que me quejaba a nuestro Señor de estar en su presencia sin hacer nada, oí interiormente esta reprensión: Si quiero que estés en mi presencia, sorda, muda y ciega, ¿no debes quedar muy contenta? Y efectivamente quedé satisfecha por entonces. Nuestro Señor no tolera las miras personales. Me inquietaba yo muchas veces porque me parecía que perdía el tiempo y me quejaba de esto frecuentemente a mis directores. Me dijo que me era forzoso permanecer así, puesto que Dios así lo quería. Una vez durante los ejercicios, aquí se refiere sin duda la santa a los ejercicios que precedieron a su profesión, la cual hizo el 6 de noviembre de 1672. Entonces, una vez durante los ejercicios, mi divino Jesús me hizo conocer muy bien que todas estas inquietudes provenían de buscarme a mí misma, lo que me ponía en riesgo de perderle a él y de perderme también a mí, por mi excesiva curiosidad. Me añadió que cuando hace él su mansión en un alma, quiere un entendimiento sin curiosidad, un espíritu sin juicio, un juicio sin voluntad y un corazón sin otros movimientos que los de su amor. Me ofrecí al mismo tiempo a su bondad, colocándome en una completa dependencia y sumisión a su voluntad, y propuse no resistirle ya más. Semejanza con Jesús crucificado. Estando el día de difuntos, es decir, 2 de noviembre de 1672, en su presencia del Santísimo Sacramento, para desagraviarlo del abuso que hago de sus gracias, y así en la recepción de los sacramentos como en la oración, me inmolaba a su voluntad y le pedía que recibiera el sacrificio del holocausto que deseaba hacerle, suplicándole que lo uniera al suyo. Acuérdate, me dijo, de que quieres desposarte con un Dios crucificado. Te es por lo mismo necesario hacerte semejante a mí, despidiéndote de todos los placeres de la vida, porque ya no habrá para ti ninguno que no esté señalado por la cruz. ¿Será Margarita una víctima sacrificada para apaciguar la justicia de Dios? Un día en que me puse a considerar este divino Salvador en la cruz donde murió por todos, me dijo que me era preciso dejarme clavar en la que él me diese, la cual sería tan áspera que si no me confortara su brazo poderoso, me sería imposible permanecer en ella, y que me había traído a esta casa para satisfacer a su justicia, que estaba irritada, y no se aplacaría sino por el sacrificio de una víctima. Infundió esto en mí gran temor, pues no entendía lo que significaba, y con toda confianza le dije: Dios mío, dadme a conocer cuál es la causa de vuestro enojo, los pecados ocultos a los ojos de las criaturas. Y me pareció que me replicaba, y que no podían estarlo a los suyos. Nuestro santo fundador decía por su parte a esta divina bondad que querría el poder hacer penitencia hasta el día del juicio para satisfacer por los pecados de todas sus hijas. Como no acabase yo de atinar si todas estas cosas eran efecto de la naturaleza o del demonio, que quería atemorizarme, acabé por someterme a Dios y a mis superioras. Resulta a morir antes que dejar de hacer lo que ellas me ordenaron. Unión de corazón con el corazón de Jesús. La víspera de un día de comunión pedía a mi Jesús que uniera mi corazón al suyo, puesto que esta era mi única pretensión, y como él me preguntara cómo podría hacerse la unión de la nada con el todo, así bien sé yo, y añadí, que esto solo vuestro amor puede hacerlo.
Y entonces me hizo ver con la parte más alta del entendimiento su hermoso corazón, más resplandeciente que un sol y de una grandeza infinita, y un puntito completamente negro y desfigurado, semejante a un átomo, pero que hacía todos los esfuerzos imaginables por acercarse a aquella hermosa luz. Mas todo hubiera sido en vano si el mismo amoroso corazón no le hubiera atraído hacia sí diciendo: abísmate en mi grandeza y ten cuidado de no salir jamás de ella, porque una vez fuera, no volverás a entrar jamás. Desde entonces se siente mi corazón de tal modo atado en la oración, que estoy a veces como si ya de nada pudiera gozar, pero con tanta paz que no tengo más inquietud que la de no amar bastante a mi Dios y no emplear bien el tiempo en el ejercicio de su santo amor. Se me ocurría a veces si sería el demonio quien me tenía en este estado y decía a Dios: describidme las arterias del demonio para evitarlas. Y a este propósito me dio a conocer mi amado, que no puede el enemigo saber lo que pasa en el interior de un alma, más que cuando de ella alguna señal exterior, y que no puede dar la paz a un corazón. Trato íntimo con su divino Maestro. Ningún tiempo más agradable para mí que el de la noche, por ser el más a propósito para conversar con mi amado. Así que pedía con frecuencia a mi ángel custodio que me despertase. Sentía entonces mi corazón todo lleno de Dios, y era su conversación para mí tan suave que a menudo se me iban en ella 2 y 3 horas, sin más movimiento ni afecto que los del amor, y sin poder reconciliar el sueño. Quería una vez cambiar de postura en la cama, para aliviar un lado de la espalda que me dolía. Pero mi soberano maestro me dijo estas palabras: cuando llevaba yo la cruz a cuestas, no la mudaba de un lado a otro para encontrar alivio. Comprendí con esto que debía privarme de toda clase de comodidades. No podía estar echada sobre el lado izquierdo porque no podía respirar en esa postura, a causa de un oculto impedimento que no me dejaba exhalar mis suspiros en la oración, mientras ésta duraba. Y no había para mí otra cosa que Jesús, que con frecuencia me preguntaba si le amaba. Tan vivo dolor sentía yo al oír esto, que solo podía replicar: bien sabéis, divino amor mío, que me es imposible decir el deseo que tengo de amaros. Y con frecuencia me repetía que quería que le preparara yo un lugar solitario en mi corazón donde le hiciera fiel compañía, porque allí me enseñaría a amarlo. Es lo cierto que no hallaba en parte alguna mayor placer que en ese rinconcito de mi corazón donde encontraba siempre a mi esposo. No interrumpían las ocupaciones exteriores nuestras dulces conversaciones, y me decía en ellas que era preciso renunciar a todos los placeres, porque él solo me bastaba. En todos mis actos no veía yo más que infidelidades, ingratitudes y abuso de sus gracias y pérdida de tiempo. Esto me hacía considerar como prendas preciosas de su amor los pequeños sufrimientos y humillaciones y abyecciones, y éstas eran para mí más preciosas que un tesoro del que no podía perder ni una partecita sin verdadero sentimiento. Le mandan escribir todo lo que pasa en su interior. Estaba ya en el mes de mi profesión y me ordenaron que escribiera cuanto pasaba en mi interior. Sentía yo gran dificultad, pero me dijo mi Dios: ¿por qué rehusas obedecer a mi voz y escribir lo que procede de mí y no de ti? Ninguna parte tienes en ello fuera de una sencilla adhesión. Considera lo que eres y lo que mereces, y podrás conocer de dónde procede el bien que posees. ¿Por qué temes, si te he dado yo por asilo el lugar donde todo se facilita? Al punto sentí vivo deseo de obedecer sin demora. ¿Cómo pues emplea el tiempo de la oración? Paréceme cuando me despierto hallar presente a mi Dios, al cual se une mi corazón como a su principio y a su única plenitud, y esto produce en mí tan ardiente sed de ir pronto ante el Santísimo Sacramento, que los momentos que yo empleo en arreglarme me parecen horas. Siento un dolor tan vivo y agudo, y me parece estar tan atada y apretada, que me es imposible resistir. Voy por fin allá como una enferma lánguida,
para presentarme al médico omnipotente fuera del cual no puedo encontrar reposo ni alivio al dolor que siento en el lado izquierdo y en el pecho. Me arrojo a sus pies como una hostia viva que no tiene más deseo que el de inmolarse y sacrificarse para consumirse con un holocausto en las puras llamas de su amor, y en ellas siento que se pierde mi corazón, como de un horno encendido paréceme que mi espíritu se alejare, y así se aleja de mí para ir a abismarse en la inmensa grandeza de Dios, sin que esté en mi mano aplicarlo al punto preparado de oración, y he de contentarme solamente con este único objeto, en el que encuentro una tan grande plenitud que todo lo demás me es indiferente e inútil. Queda con todo mi entendimiento en una ceguedad tan grande, que no recibe otra luz ni otro conocimiento que los que este divino sol de justicia le comunica de vez en cuando. No recibo de él más impresión, ni más impulso que el de amarle, y me siento a veces tan apremiado a hacerlo, que desearía dar 1000 veces la vida para atestiguarle tal deseo. Empleo entonces todas mis fuerzas en abrazar al amado de mi alma, pero no con los brazos del cuerpo, sino con los brazos interiores, que son las potencias del alma. Y tan grande es el contexto que éste recibe, que la muerte me sería más dulce que esta separación. Me deja como embriagada la oración, sin saber lo que hago en ella, y me resulta tan corta que con frecuencia me quejo a mi Dios y le digo: caro amor de mi alma, ¿cuándo llegará el día en que estos momentos tan duros para mí, por la velocidad con que se deslizan, no tengan ya poder para limitar mi dicha? Lo más frecuente es ir a la oración sin más preparación que la que mi Dios hace en mí con tan poderosos atractivos que me parecen que me atraviesa el pecho con navajas. Esto me impide el suspirar, y apenas me queda más que el poder de respirar con gran trabajo y con frecuencia, y permanezco en este estado todo el tiempo de la oración, y sufre así mi cuerpo con Jesús, y mi corazón y mi espíritu se regocijan amándole. No pude hallar mucho contento en esto, la parte inferior, porque ni ve ni conoce lo que pasa en la parte superior de mi alma, la cual, olvidándose de sí misma, no tiene otros deseos que unirse a su Dios y perderse en él. Me hacía el Señor gustar sensiblemente su divina presencia, descubriendo mi alma sus bondades y su amor, pero como al mismo tiempo ata todas mis potencias, quedo sin poder decirle nada que le demuestre mi amor. Esto es para mí tan duro tormento, que por más que sea tan grande la dulzura, yo no dejo de hacer cuantos esfuerzos puedo por salir de esta disposición, mas todo en vano. Mi Dios mira complacido mis inútiles esfuerzos, sin prestarme socorro alguno, y de aquí que en cierta ocasión en que me sentía muy apremiado del deseo de amarlo y no acertaba yo a expresar mis pensamientos, le dijera sencillamente: Señor mío, parece que os reís de la pena que siente mi corazón al no poder demostraros su amor. Sí, porque aunque yo no goce en tu placer, ni tú goces tampoco del placer de amarme, bien sé yo los amorosos movimientos de tu corazón. Y con esto me quedé en paz. Esta es mi ordinaria ocupación en la oración, la cual yo no hago, sino mi Dios hace en mí, que soy su miserable criatura. Salgo de ella con frecuencia sin saber lo que he hecho, y sin haber formulado ni resoluciones ni peticiones ni otra ofrenda que la de mi Jesús eterno a su Padre. Dios mío, le digo, te ofrezco a tu Hijo muy amado en acción de gracias por todos los bienes que me habéis hecho. Él constituirá mi petición y mi ofrenda, y mi adoración y todas mis resoluciones. Él será en fin mi amor y mi todo. Recibidle, Padre eterno, por todo lo que deseáis que os ofrezca y os presente yo, puesto que nada puedo ofreceros que no sea indigno de vos, sino aquel de quien me hacéis gozar con tanto amor. Haya la paz en el completo abandono. Pero la naturaleza y el amor propio me combaten con furiosos asaltos y me dan a entender que pierdo el tiempo y que estoy en camino de perdición. Esto a veces me deja como enajenada y me causa tan gran turbación que no sé a quién acudir si no es a mi Dios, a quien encuentro siempre dispuesto a socorrerme. Para alejar de mi alma toda inquietud, me hace gozar de la paz y la dulzura de su divina presencia, y con esto yo vuelvo a sentir en el acto
una gran confianza inspirada por estas palabras que me repite a menudo. No perecerá el Hijo en los brazos de un Padre todopoderoso. Así que me abandono sin cesar a su divina voluntad para que disponga de mí en absoluto, según su beneplácito, sin tener en cuenta para nada ni mis gustos ni mis satisfacciones, sea que me pierda, sea que me salve, con tal que se cumpla la voluntad. Esta amable voluntad tan querida es para mí, porque yo preferiría ver en mi cuerpo hundido en el infierno y expuesto a todas las furias infernales antes que hacer la menor cosa contraria al beneplácito de Dios. A este yo quiero someterme a ciegas, aun en las cosas más difíciles de comprender, como es ver a un Dios tan grande y poderoso conceder tantas gracias a una criatura tan miserable que constantemente abusa de ellas. Siente su corazón abrazado sobre todo al comulgar. Siento el corazón abrazado por una llama secreta e interior que abisma en sí todos mis dolores, y de estos no me queda más que una llaga. Me siento un poco más abajo del corazón, y que es para mí 1000 veces más deliciosa. Este fuego que me consume me deja como si ya no tuviera poder sobre mi corazón, y se extiende algunas veces por todo el pecho hasta el rostro, embriagándome de tal suavidad que no sé dónde estoy ni lo que hago. Esto me sucede más particularmente cuando comulgo con frecuencia y me causa tan ardiente sed que me parece que nada sería capaz de refrigerarme, sino solo mi Dios. Tal deseo me da la Sagrada Comunión, que no hay cosa creada que pueda proporcionarme gozo tan sensible como el que me causa este pan de amor. Después de haberlo recibido, quedo como anonadada delante de Dios, cosa de medio cuarto de hora. Todo mi interior guarda entonces profundo silencio para escuchar la voz de aquel que constituye todo el contento de mi alma. Cuadro vivo. Una vez me dijo que mi corazón era un cuadro vivo, en el cual quería pintar él una imagen animada, la cual no me dejaría en paz. Antes me causaría dolores, más bien amables que duros. Y efectivamente no hay para mí dolor, ya provenga de alguna humillación o alguna mortificación, que no me traiga más dulzura que amargura. Ofrece todo su ser a Jesús sacramentado. Mi mayor contento es estar en la presencia del Santísimo Sacramento, en donde mi corazón se halla en su centro. Jesús mío y amor mío, le digo de lo más profundo de mi corazón, tomad cuanto tengo y cuanto soy y poseedme según vuestro beneplácito, puesto que todo lo tengo y es vuestro sin reserva, transformándome por completo en vos, a fin de que no pueda separarme de vos ni un solo instante, ni tampoco obre ya sino impulsada por vuestro puro amor. No puede aplicarse más que a la contemplación y al amor de Dios. Una de mis mayores delicias ha sido siempre la lectura, y con todo me sirve ahora de tormento, pues ni a ella ni a ninguna otra cosa puedo aplicar la atención, sino solo a mi Dios en todas partes. A Él solo lo veo en todos mis misterios, y aunque me ponga a considerar alguno que otro, yo no puedo detener largo rato, porque solo basta a mi alma y a mi corazón, y tan es así que yo no desearía ninguna otra cosa, sino solo permanecer sencillamente en la santa presencia de Dios sin hacer más actos de amor. Y de ese modo paso muchos días enteros que nunca son bastante largos para amar a mi Dios. Él es la vida, es mi alma, y mi único deseo sería estar siempre en silencio y no hablar más que de Dios. En esto se deleita de tal modo mi corazón que jamás se cansaría. Cierto que todas las demás conversaciones me sirven de martirio, porque de gran habladora que era antes, yo me he vuelto tan necia que ya nada sé y me complazco de tal modo en mi ignorancia que yo no deseo saber otra cosa sino solo a Jesús crucificado. En cuanto a mis oraciones y vocales, las hago como si fuera por fuerza. Rezo muchas más y sin saber siquiera si las he rezado, porque mi corazón no puede prestarles atención. Queda como insensible al gozo y a la tristeza, los cuales ya no le penetran desde que fue traspasado con cierta herida que se renueva a menudo y lo siento como atravesado con un hierro candente que agota todas mis fuerzas,
de ese lado, y le pone muchas veces como insensible, y este dolor que tengo ordinariamente me es más amable que todas las dulzuras de la vida, pero mucho más queridas aún me serían todas estas cosas si conociera que provienen de Dios, que a menudo me reprende interiormente por mi poca sumisión a su voluntad y porque opongo y prefiero mi acción a la suya. En tal confusión me pone esto a veces que no me atrevería a aparecer en su santa presencia si él mismo no me diera de nuevo una plena confianza y me dijera que su misericordia sobrepuja con mucho a mis ingratitudes. Lo que más me atormenta es que me obliga a veces a presentarme al fin del día ante su bondad, desnuda de buenas obras, y tanto me impresiona esto, que ni respirar querría sino para él solo. Y me infunde gran temor al ir a la oración, donde sin embargo yo no dejo de encontrar a mi Dios con su acostumbrada dulzura, mas permanezco a sus pies completamente anonadada a vista de mi miseria, ni sé qué hacer si no es pedirle perdón y confesándome así indigna de su misericordia. Teme abusar de la gracia de Dios. Nada me conmueve tanto como el oír hablar del abuso de las gracias de Dios. Si yo, tan culpable en este particular que no puedo pensar en dicho abuso sin temblar, porque nada hay en mí que no merezca castigos eternos. Al considerar esto, pido a Dios que me borre de la memoria de las criaturas. Bien cierto que el Señor, lleno de bondad y juzgándome indigna de tomar parte en las amarguras de su pasión, solo me da dulzuras. 3 semanas antes de Pascua, todos los dolores interiores que sentía se abismaron en un fuego interior cuyo efectos no puedo explicar, sino diciendo que al salir del coro mi corazón sentía sensiblemente la separación. El oficio de maitines en la víspera de la visitación. Mucho tiempo estuve sin poder cantar en el oficio divino, lo cual no me era pequeño trabajo, tanto por el placer que sentía en cantar las alabanzas de mi Dios, cuanto porque miraba esta impotencia como justo castigo de mi negligencia. Esto me causaba gran humillación, pero sucedió que la víspera de la visitación durante los maitines, después de haber hecho inútilmente muchos esfuerzos para cantar en el invitatorio, y no pudiendo seguir al coro ni en una salmodia, me sentí toda penetrada de un poder al cual se aplicaron al momento mis potencias en espíritu de homenaje y de adoración. Tenía yo los brazos cruzados dentro de las mangas, cuando vino a posarse en ellos una luz divina bajo la figura de un niñito, o más bien de un sol resplandeciente, que me obligó a decir en profundo silencio, Señor mío y Dios mío, ¿por qué exceso de amor abajáis tanto vuestra grandeza infinita? Y el Señor me dijo, yo te pregunto a mi vez, hija mía, ¿por qué me dices tan a menudo que no me acerque a ti? Bien lo sabéis, oh soberano mío, es que soy indigna de acercarme a vos, y menos aún de tocaros. Sábete que cuanto más te retiras en tu nada, tanto más se abajará mi grandeza para buscarte. Temía yo, sin embargo, que fuese un ángel de Satanás, y le hice esta petición. Si sois vos, oh Dios mío, haced que cante ahora vuestras alabanzas. En efecto, intenté proseguir el Te Deum con el coro, y sentí la voz libre y más fuerte que nunca. Así se pasó lo que faltaba de maitines, sin que todas las caricias con que me honraba su bondad me impidiesen un punto a la atención al oficio. Solo que sentía todo mi interior unido poderosamente a esa divina presencia y ocupada en honrarla, y al fin me dijo, he querido probar cuál era el motivo que te movía a cantar mis alabanzas, porque si hubieras estado un poco menos atenta a ellas, me habría yo retirado. Tanto me impresionó este lance, que el sueño huyó de mis ojos y la noche se me hizo muy corta. Es cierto que le pedí una gracia para cierta persona, la cual ni me quiso conceder, ni siquiera contestarme una palabra. Claramente vi que era yo indigna de tal gracia. Conservé la voz bastante tiempo, pero la volví a perder. Se la pedí de nuevo a nuestro Señor y me respondió que no era mía, que me la había prestado para obligarme a creer y que debía quedar tan contenta cuando la perdía como cuando me la conservaba. Y desde entonces yo quedé indiferente. Esposa de un Dios crucificado. No hallo nada que sea tan provechoso para el alma como todas estas penas de que he hablado.
Aseguro que adelanta más en un mes y aun en una semana de penas y aflicciones, si las recibe como Dios quiere, que gozando durante todo un año de las más sensibles dulzuras y consolaciones. Es que las penas interiores recibidas con amor se asemejan a un fuego que purifica y va consumiendo insensiblemente en el alma todo lo que desagrada al divino esposo. Cierta estoy de que cuantos hagan la prueba confesarán que se hace de este modo mucho camino sin darse cuenta. Mas si estuviera en nuestra mano el elegir un alma fiel, abrazaría al punto sin reflexionar esa cruz amadísima, aun cuando no sacase otro provecho que el de asemejarse a nuestro Señor crucificado. Puedo asegurar que más se sufre en medio de las dulzuras por poco amor que les tengamos que en medio de las tribulaciones. Estas nos aproximan a Él, que sólo quiso cargarse de oprobios y sufrimientos por amor nuestro, y a Él nos hacen semejantes. Ahora bien, si no lo sentimos así, podemos decir que no le amamos, sino que más bien nos amamos a nosotros mismos, porque el amor puro no puede sufrir que haya desemejanzas entre los amantes, y no deja en paz hasta que hace al amante conforme a su amado. Jamás llegaría de otro modo a la unión a la cual sólo por la semejanza se hace. Así pues mi Dios me hizo conocer que debía trabajar para llegar a ser una imagen viva de su amor crucificado y que era preciso que éste trabajara en la destrucción de todo mi ser y borrar en mí la figura del viejo Adán. Tenía que hacerse para que él pudiera imprimir la suya en mí, y por este camino me haría el vivir una vida completamente crucificada y enemiga de todas las satisfacciones terrestres y humanas, y cuando esta imagen fuera toda conforme a la suya, la clavaría en la cruz. Esta fue desde entonces toda mi ocupación porque cuando mi divino maestro me daba alguna lección, me dedicaba a estudiarla hasta que me diera otra y ni estaba en mí ocuparme en otra cosa, ni en la Sagrada Comunión, tampoco ni en la Santa Misa, ni en ningún otro de mis ejercicios. Me presentaba sencillamente a nuestro Señor, como una imagen suya paciente para que Él se dignara terminar. Él, lo que había yo comenzado, lo terminaba, porque Él se dignaba terminarlo. Le hacía un continuo sacrificio de todo mi ser, para que fuera destruido mi ser y anonadado, y puesto así en el estado que Él quisiera, sin más excepción que la de su beneplácito. Desde el día en que tuve la dicha de desposarme con un Dios crucificado, yo no recuerdo haber vivido sin esta amable librea de la cruz, comenzando por el hecho de mi profesión, en que yo tuve que soportar una cruz muy dolorosa para la naturaleza, pero confieso que yo no puedo cansarme de admirar la bondad de mi Dios. San Francisco de Sales la hace meditar sobre la humildad y la caridad. 3 meses después de mi profesión, un poco antes de la fiesta de nuestro santo fundador en enero de 1673, me hizo ver durante la oración que las virtudes que había deseado siempre para sus hijas eran las que le tuvieron a él unido a Dios y también al prójimo. La caridad, la humildad también, que había alguna relación y alguna relajación también en la práctica de ambas. En la caridad para con Dios había una relajación por no mirar más que a las criaturas en nuestras acciones y buscar solamente su aprobación, sin fijarnos en el mal olor que exhalan estas acciones delante de Dios, el cual aparta su rostro por temor de encontrarse con ellas. En lo tocante al prójimo, con las amistades particulares que destruyen la caridad común y el silencio. En cuanto a la humildad, provenía la relación de no considerar nuestros propios defectos, lo que nos hace juzgar mal así las intenciones del prójimo a la menor señal que se vea en sus actos. Esto me apena mucho, y sigue así hablando el santo, por ver tantas resistencias y a la gracia y a los medios que Dios les dará para su perfecta enmienda. Y como la causa de estas faltas y de otras muchas era la excesiva blandura que había ya degenerado en complacencia a las criaturas, era necesario que con el espíritu de un rigor amable y una vigilancia continua se quitara todo ese defecto, puesto que el Señor Dios le daba a cada uno las gracias necesarias si querían aprovecharse de ellas. Pero yo vendré, añadió, el día de mi fiesta, para escoger a mis verdaderas hijas,
y esto es, a las que estén animadas de mi verdadero espíritu, y escribiré sus nombres en mi corazón para ofrecérselos sin cesar a la divina majestad, en un olor de suavidad para suplir las faltas de las imperfectas. Esto me venía con frecuencia a la memoria. Es parte de los escritos. El abismo del Sagrado Corazón. En otra ocasión, después de vísperas, durante la junta, me pareció que me gritaban, sin cesar, que yo estaba al borde de un abismo, y como no podía yo explicarme esto, me encontraba muy apenada y me dirigí a mi Dios con confianza y le dije, único amor de mi alma, dame a conocer qué es lo que me inquieta. Enseguida de ponerme en oración se presentó Jesucristo a mi alma cubierto de llagas y me dijo que mirara la abertura de su sagrado costado, que era un abismo sin fondo abierto por una flecha sin medida, la flecha del amor, y que si quería evitar aquel otro abismo que yo no conocía, tenía que perderme en este, con el cual se habitan todos los demás. Esta es la mansión de todos sus amantes, en donde encuentran dos vidas, una para el alma y otra para el corazón. El alma encuentra allí el manantial de las aguas vivas para purificarse y recibir la vida de la gracia que el pecado le había quitado, y el corazón encuentra un horno de amor ardiente que no le deja ya vivir sino de amor. La una se santifica y el otro se consume en aquella abertura, mas como la entrada es una pequeña, y es preciso ser pequeño también para entrar allí, y estar desasido de todas las cosas. Ingratitud del pueblo escogido para el jubileo. Al celebrarse la apertura de un jubileo, el ordinario del año santo de 1675 a 1676, me hizo conocer mi Jesús con una severidad de juez que su justicia no estaba tan irritada a causa de los infieles como en contra de su pueblo escogido que se había rebelado contra él, y que se aprovechaba de la privanza que con él tenía para perseguirle, y que mientras le había sido fiel había tenido siempre atadas las manos de su justicia para dejar obrar a las de su misericordia. Pero si no se enmiendan, añadió, les haré sentir todo el peso de mi justicia vengadora, puesto que un alma justa puede obtener el perdón para 1000 criminales. Durante maitines me decía continuamente, llora y suspira, que continúo por la sangre que he derramado así sin provecho sobre tantas almas que tanto abusan de estas indulgencias, contentándose con cortar las malas hierbas que crecen en sus corazones, sin querer nunca siquiera quitar la raíz, pero desgraciadas esas almas que permanecen manchadas y sedientas en medio de la fuente de las aguas vivas, porque no llegarán jamás a purificarse ni a refrigerarse. Y dirigiéndose en el hecho de que yo me dirigía a su corazón sagrado, le dije, mi Señor y Dios, es preciso que vuestra misericordia albergue allí a todas estas almas infieles, a fin de que en él se justifiquen para glorificaros eternamente. A lo cual me respondió interiormente, lo haré, si tú me prometes su perfecta enmienda. Pero bien sabéis tú, Dios mío, que eso no está en mi poder. Si vos mismo no lo hacéis, haciendo eficaces los méritos de vuestra sagrada pasión, y me dio a entender que la oración más agradable que podía hacer en aquel santo tiempo de jubileo era pedir tres cosas en su nombre. La primera era ofrecer al Eterno Padre las amplias satisfacciones que él había ofrecido a su justicia en el árbol de la cruz por los pecadores, rogándole que hiciera eficaz el mérito de su preciosa sangre para que todas las almas criminales, a quienes el pecado les ha dado la muerte, y para que resucitando a la gracia, le glorifiquen eternamente. La segunda era para satisfacer por la tibieza y la desidia de tantas almas cobardes de su pueblo escogido, pidiéndole que por el ardiente amor que le hizo sufrir la muerte, se digne reanimar los corazones tibios en su servicio y abrazarlos con su amor a fin de que lo amen eternamente. La tercera era ofrecer la sumisión de su voluntad a su eterno Padre, pidiéndole por sus méritos la consumación de todas sus gracias y el cumplimiento de todas sus voluntades,
aunque con mortal repugnancia. Yo no dejo de escribir por obediencia las gracias que Dios me ha hecho durante el tercero y el cuarto año de la religión. El corazón de Margarita María, escogido para ser un altar. En una de las visitas con las cuales me honraron nuestro Señor, me dijo, hija mía, ¿quieres darme tu corazón para que descanse en él mi amor paciente, que todo el mundo desprecia? Señor mío, tú sabes que soy toda tuya, dispón de mí según tu divino deseo. Y él añadió, ¿sabes tú para qué fin yo te doy mis gracias con tanta abundancia? Para hacer de ti como un santuario donde el fuego de mi amor arda continuamente, y para que tu corazón sea como un altar sagrado al que no toque nada manchado. Lo he escogido yo para ofrecer a mi eterno Padre ardientes sacrificios que aplaquen su justicia y rendirle infinita gloria por la ofrenda que de mí mismo le harás en estos sacrificios, uniendo el del ser de tu ser para así honrar el mío. Confieso que desde entonces sentí en mi corazón un fuego tan abrasador y tan violento que hubiera querido comunicarlo a todas las criaturas para que fuera amado mi Dios, y mientras se iba prolongando este estado, mi ocupación consistía en hacer lo que mi divino Maestro me había ordenado. Para esto me postraba con el rostro en la tierra para rendir homenaje a su grandeza, ofreciéndole a mi eterno Padre y abismándome yo en mi nada. Rigores de la santidad de la justicia. En otra ocasión me dijo este soberano de mi alma, quiero ser tu todo, tu gozo y tu consuelo, pero seré también tu suplicio. Y bien siento el efecto de esas palabras, las que entre sus divinas perfecciones debían hacer efectivas sus promesas, eran su santidad de amor y su santidad de justicia, y confieso que es difícil a una criatura explicar sus efectos. Lo cierto es que nunca he sentido nada tan doloroso como esa santidad de justicia que se imprime en el alma de tan terrible manera que querría precipitarse en medio de todas las penas imaginables e inmolarse para sufrirlas de los condenados antes que aparecer ante la santidad de Dios con un solo pecado. Se asemeja el alma al aceite hirviendo que penetra hasta la médula de los huesos y deja el cuerpo tan insensible a todos los otros dolores que éstos le parecen más bien refrigerio que tormento. Y lo que encuentro en más riguroso es la presencia de mi soberano cuando me favorece con ella en semejante estado. Tales son las impresiones de su pureza en el alma que le es imposible a ésta soportarse a sí misma al verse en tan abominable estado. Quisiera poder huir y esconderme, pero en vano. Este Dios lleno de amor se complace viéndola en este estado y la hace dar con aquello mismo de que huye. Y no es que quisiera ella por nada del mundo perder de vista a su amado haciendo alguna acción que pudiera desagradarle, antes que eso sufriría mil muertes a vista de su indignidad. Y repite a menudo con San Pedro, retiraos de mí porque soy pecadora. Muy lejos de desear verme libre de esta disposición tan dolorosa, hubiera querido aumentar a cada momento mis penas. La santidad de amor. No es menor el sufrimiento que produce la santidad de amor, y bien entendido que todas estas penas producen los intensos sentimientos del gozo y del contento en el alma, que no es menos difícil explicarlos. Infunde en ella esta santidad de amor tan ardiente y deseo de unirse con Dios que no haya la descanso ni de día ni de noche. Porque el lecho y la mesa le parecen un patíbulo a donde solo va para ser crucificada. Las conversaciones son un tormento para ella. Dios se muestra constantemente al alma y le descubre los tesoros con que la enriquece y el amor ardiente que hacia ella siente, así como la poca correspondencia que de ella recibe. Le insta por otra parte su amor tan vivamente a amarle que sólo el divino autor de estas operaciones podría explicarlas. Entonces ya no tiene el alma ni los intereses, ni los deseos, ni los anhelos más que por su único amor. Todo lo demás le parece superfluo o inútil. La discípula amada del corazón de Jesús. Se me presentó una vez el Señor y me descubrió su amoroso corazón. He aquí el Maestro que te doy, el cual te enseñará todo lo que debes hacer por mi amor, y por esto serás tú su discípula amada. Sentí con esto un gozo indecible y no sabía cómo dar gracias a mi libertador. Me encuentro tan entregada a este divino Maestro de amor que ya me es imposible recurrir a ningún otro en mis necesidades grandes o pequeñas.
en todos mis ejercicios. Estaba siempre postrada en espíritu a sus pies. Cuando no podía hacerlo, también con el cuerpo, para desagraviarlo de todas las injurias que recibe de los corazones que le están consagrados, estaba en su presencia como una discípula muy amada de su corazón, y era este mi lugar de reposo y de retiro y mi fortaleza en mis debilidades, cuando yo me encontraba agobiada por la pena y el dolor que me causaba su santidad de justicia, la cual me conducía a 2 pasos de la muerte. Al verme en tal extremo, él me decía: ven a descansar para sufrir con más ánimos. Tan abismada yo me sentía con esto en aquel horno de amor, que ya no pensaba más que en amarle, sintiéndome tan viva y fuertemente impulsada a hacerlo, que parecía que iba a separarse mi alma de mi cuerpo, y tan fatigado quedaba éste que no me era posible dar un paso. Tenía que hacerme continua violencia por el temor de que lo notaran, y me parecía que la tranquilidad de la noche me había de servir únicamente para gozar de los abrazos y amorosas conversaciones de mi divino esposo. Con él, las horas me parecían momentos. Cuando siento mis fuerzas agotadas, le llamo en mi auxilio, diciéndole: vos sois mi fuerza y mi sostén. Y él me ha hecho experimentar sensiblemente que así lo es. Asiduidad de la Santa ante el Santísimo Sacramento. Como todo mi consuelo yo lo tengo en el Santísimo Sacramento, pasaba en su presencia todo el tiempo libre. Nuestro Señor me instaba tanto a que fuera que encontrarle allí, que cuando yo resistía me era más difícil explicar todo lo acervo de mis padecimientos, los cuales se recrudecían cuando me era forzoso ausentarme de allí, obligada así por la obediencia que me llamaba a otra parte. Tan vivo era mi dolor que parecía que me arrancaba en el corazón al salir de la oración, porque decía: oh Jesús mío, ya no puedo permanecer en vuestra presencia y preferiría la muerte antes que separarme de vos por el pecado. Venid conmigo para santificar cuanto haga, puesto que todo lo haré por vos. Y le estrechaba contra mi corazón, como él me había enseñado a hacerlo, para estar contenta en todas partes. Me dijeron un día que era una singularidad estar con el coro más tiempo que las demás y aparecer más devota que las otras. Resolví quedarme en la celda, mas no tuve el valor para hacerlo. Después de haberme resistido algún tiempo, me vi obligada a dejar lo que tenía entre mis manos para ir con él que me llamaba, y al ir me dijo él con voz irritada: sábete que si te retiras de mi presencia, te lo haré sentir de veras, y a todas las que sean causa de ello. Yo les ocultaré mi presencia, y no me hallarán cuando me busquen. Resolví al momento no preocuparme más de lo que dijeran. Tiene que desagraviar a nuestro Señor por una persona que le recibe mal dispuesta. Un día, mientras me preparaba para comulgar, oí una voz que me decía: mira, hija mía, el maltrato que me da esa alma que acaba de recibirme ha renovado todos los dolores de mi pasión. Poseída yo de temor y de valor, me arrojé a sus pies para regarlos con lágrimas que no podía contener y le dije: Señor mío y Dios mío, si sirve mi vida para reparar esas injurias, aunque las que recibís de mí sean 1000 veces mayores, heme aquí que soy vuestra esclava, haced de mí cuanto os plazca. Quiero, me replicó Jesucristo, que cuantas veces te dé a conocer el maltrato que recibo de esa alma, te postres tú al recibirme a mis pies para desagraviar mi amor. Ofrecerás a este fin a mi eterno Padre el sacrificio sangriento en la cruz, así como todo su ser para rendir homenaje al mío y reparar los ultrajes que recibo en ese corazón. Muy sorprendida quedé al oír decir semejantes palabras de un alma que se acababa de lavar con la sangre preciosa de Jesucristo. Pero oí de nuevo la misma voz que me decía: no es que esté actualmente en pecado esa alma, pero sí es aficionada a él. Esta afición no ha salido de su corazón, lo cual aborrezco más que el acto mismo de pecar. Porque esto es aplicar mi sangre a una carroña, puesto que cierto es que la afición al mal es la raíz de toda corrupción, incapaz por lo mismo de producir ningún fruto bueno. Mucho sufrí al oír estas palabras y pedía sin cesar misericordia a nuestro Señor, hasta que me dijo un día de Pascua, después de haberle recibido: he oído tus gemidos y he inclinado mi misericordia sobre esa alma.
y mucho me consolé con esto. Lleva el peso de la santidad y la justicia por un alma que nuestro Señor estaba ya para herir. Al salir de la oración para ir a cortar el pan, era Margarita la refitolera de las esposas de mi amado, es decir, ir a cortar el pan de las esposas de mi amado, y recuerden ustedes, escuchantes, que aquí se pone entre paréntesis que Margarita era la refitolera. Me seguía él con una pesada carga que quería poner sobre mis hombros, y bajo cuyo peso habría ciertamente sucumbido si no fuera mi fortaleza él, y me dijo, ¿quieres soportar el peso de mi santidad y de justicia que estoy dispuesto a descargar sobre esa religiosa? Me la mostró y me arrojé en el acto a sus pies y le dije, consumidme hasta la médula de los huesos antes que perderá esa alma que tanta sangre os ha costado. No perdonéis mi vida, la sacrifico a vuestros intereses. Me levanté del suelo cargada con un peso tan abrumador que apenas podía arrastrarme y me sentí abrasada de un fuego tan ardiente que me penetraba hasta la médula de los huesos. Tuve que dar con mi cuerpo en cama y solo Dios sabe lo que entonces sufrí. Eran grandes mis males y se acercaban, con todos los remedios que me daban y con el excesivo cuidado que me tenían. En vez de que fueran menores, se acrecentaban y se acercaban, y por mi parte hubiese yo deseado verme abandonada de todas las criaturas para ser semejante a mi amor crucificado. Grandes ansias de la Sagrada Eucaristía y temor de ser indigna de recibirla. Sentía tan grandes ansias de recibirlo que no sabiendo qué hacerme, me desahogaba con las lágrimas de mis ojos. Solo servía esto para aumentar mi pena que con frecuencia me la representaba el mismo Jesús, que era quien la causaba. Era semejante a las de las pobres almas del purgatorio que sufren la privación del soberano bien. No obstante aquel gran deseo de comulgar que me consumía en mi divino Maestro me hacía ver lo indigna que era de albergarle en mi corazón, y nueva pena para mí tan intensa como la anterior que me impelía a acercarme a él. El temor de recibirle indignamente me hacía olvidar mis propios intereses en aras de los intereses de la gloria de mi Señor, y estos me obligaban a desear 1000 veces verme humillada a los pies de Lucifer antes que servirle de templo en el que fuera deshonrado, y continuamente me atormentaban estos dos sufrimientos y me veía obligada a pedir con frecuencia permiso para retirarme de la sagrada mesa, a pesar del hambre ardiente que me devoraba. Cuando me sentía tan perpleja antes de ir a hablar con nuestra madre, me dirigía a mi divino maestro y le rogaba que manifestara a mi guía su voluntad para que me ordenara lo que debía de hacer, y cuando iba después a pedirle licencia a mi superiora para no acercarme a la sagrada mesa, ella muy lejos de concedérmela tan duramente me rechazaba, y tanto más confundida echándome en cara mi poco amor de Dios que me retiraba yo toda avergonzada y sumisa a lo que de mí quisiera. Nuestro Señor la cura para que pueda ir a comulgar, pero la obligan a quedarse en la enfermería. Algunas veces mi divino maestro velaba el cuadro de mis miserias para descubrirme el de su amor, y entonces hubiera deseado que me permitiera recibirle en la Sagrada Comunión, aunque para ello hubiera tenido que andar con los pies descalzos por un camino de llamas. Semejante dolor hubiera sido muy poca cosa comparado con el que me causaba aquella privación. Uno de los días de la larga enfermedad que me aquejó, me sentí muy impulsada a ir al coro para comulgar, y me parecía que nunca se acabaría la noche. Mas como no podía sostenerme en pie, comprendí que era el pretender lo imposible, porque si aquel mismo que me atraía no me daba la fuerza, entonces en efecto así no tardó en socorrerme, y me pareció que tocándome con la mano me decía, ¿qué temes, hija de poca fe? Levántate y ven a buscarme. Y tan confortada me sentí con esas palabras que creí que había desaparecido todo mal. Me levanté contra el parecer de la enfermera, pero ésta me hizo acostar de nuevo, a pesar de la seguridad que yo le di de hallarme bien, y nuestra madre me reprendió por el apego que tenía a mi propia voluntad. Nada le dije del motivo que me había impulsado a levantarme, temerosa de que fuera una imaginación mía, y ella la tomara como algo cierto. Nuestro Señor quiere honrarle en el misterio de la encarnación.
En un día de la Anunciación, una de las gracias que recibí de nuestro Señor durante la oración fue el que me dio a conocer que yo tenía que honrar sus abatimientos con 24 verbum caro, para honrar las horas que permaneció en el seno virginal de su Santísima Madre. Y me prometió que todos los que fueran fieles de la práctica del verbum caro no morirían sin recibir los frutos de su encarnación por medio de los santos sacramentos. La espanta, la comunión indigna. Me preguntó una vez después de recibir la Sagrada Comunión: hija mía, ¿qué preferirías? ¿Recibirme indignamente y que después te diera mi paraíso? ¿O bien privarte de la comunión por verme más glorificado y que después de esa privación estuviese el infierno dispuesto para tragarte? El amor hizo al instante su elección y respondió diciendo con el mayor ardor de mi corazón: oh Señor mío, abrid esos abismos y veréis que el deseo de glorificaros me precipitará muy pronto en ellos. Y tan grande era la pena que yo sentía de que este pan de vida fuera comido indignamente, sobre todo desde que me dio a conocer el maltrato que recibía de un alma donde yo le vi como atado y pisoteado y despreciado, mientras que con triste voz decía: mira cómo me tratan los pecadores. Y otra vez me mostró en qué postura estaba en un corazón que se resistía a su amor. Tapados los sagrados oídos con las manos y cerrados los ojos, protestaba: no escucharé lo que me dice, ni miraré su miseria, para que no se conmueva mi corazón y quede insensible para él, como el suyo está insensible para mí. El libro de la vida. Estaba cierto día haciendo la lectura para prepararme a la junta después de vísperas y se presentó delante de mí mi amado y me dijo: quiero hacerte leer en el libro de la vida donde se contiene la ciencia del amor. Y descubriéndome su sagrado corazón me hizo leer en él estas palabras: mi amor reina en el sufrimiento, triunfa en la humildad y se goza en la unidad. Y tan vivamente se imprimió esa lección en mi espíritu que jamás la he podido olvidar. Amenazas contra pueblos escogidos. Otra vez se me presentó cubierto de llagas, con el cuerpo todo ensangrentado y el corazón desgarrado de dolor, y como muy cansado, así que me postré a sus pies, poseída de temor y sin atreverme a decir nada. Y él me lo dijo: mira, ¿a qué estado me reduce mi pueblo escogido? El que yo había destinado para aplacar mi justicia me persigue secretamente. Si no se enmienda, le castigaré con severidad y retiraré a los justos e inmolaré a los demás mi justa cólera, que se armará contra ellos. No me es posible decir lo que esto me hizo sufrir, y le puse delante de su amor paciente una sola de cuyas miradas era capaz de calmar su enojo. El jardín delicioso. Margarita escoge el ramillete de mirra. Me hallaba yo en otra ocasión en una dolorosa agonía, cuando me favoreció el Señor con su visita y me dijo: entra, hija mía, en este jardín delicioso, para reanimar tu alma lánguida. Y vi que el jardín era su sagrado corazón, en el cual diversidades de las flores eran tan amables cuanto admirable era su hermosura. Después de haberlas contemplado sin osar tocarlas, me dijo: ya puedes coger las que quieras. Así que me arrojé a sus pies y le repliqué: oh divino amor mío, yo no quiero otras flores que a ti mismo, porque eres para mí un ramillete de mirra que yo quiero llevar continuamente entre los brazos de mis afectos. Has escogido bien, repuso, porque todas las demás flores son pasajeras y no pueden durar largo tiempo en esta vida mortal sin marchitarse. Solo la mirra que has escogido puede conservar su belleza y su olor. Y esta vida presente es su estación. No se da en la eternidad porque allí muda de nombre. Es preciso recibir la cruz con agrado.
No sé cómo una esposa de Jesús crucificado puede dejar de amar la cruz y huir de ella y aún despreciarla, puesto que al proceder así huye de aquel que la llevó por nuestro amor y aún la hizo objeto de sus delicias. No podemos amarle a él sino en cuanto amemos a su cruz. Me dio a conocer que todas las veces que al encontrarme con la cruz la pusiese por amor en mi corazón, otras tantas le recibiría a él y sentiría en mi corazón su presencia y me acompañaría a todas partes, y este es el verdadero carácter de su amor, así que tuve esta visión después de comulgar. Nuestro Señor no quiere que sea Margarita una piedra de escándalo. Nada me parece tan horrible en la casa de Dios como una religiosa voluntariosa. Para aumento de penas, me ordenó nuestro Señor que le dijera a mi superiora que no debía yo tener otras singularidades que los sufrimientos, y que no quería él que fuera una piedra de escándalo, y que los que tropezaran en ella se herirían vivamente, y la herida sería muy dolorosa. Y no por tu causa, añadió la voz, sino a causa de mi espíritu que habita en ti. Su corazón ha de ser como la lámpara del santuario. Pedí en cierta ocasión a nuestro Señor que nunca saliera mi corazón de su presencia, y un día me dijo al hacer la genuflexión, te vas, pues, sin corazón, porque el tuyo no volverá a salir de aquí. Lo llenaré con un bálsamo precioso que mantendrá sin cesar en él el fuego de mi amor. La buena voluntad será la mecha que no se consume nunca. Todo cuanto puedas hacer y sufrir con mi gracia, debes meterlo en mi corazón para que se convierta en ese bálsamo que será el aceite de la lámpara, a fin de que todo se consuma allí, en el fuego de mi puro amor. Procuraba yo hacer lo que me había enseñado. Hija mía, me dijo, tanto me complazco en ver tu corazón que quiero ponerme yo mismo en su lugar y servirte de corazón. Se hizo esto de un modo tan sensible que no me fue posible dudar de hecho, y me dio desde entonces su bondad tan franca y entrada su grandeza que no me es dado explicarlo. ¿Has perdido acaso en el cambio que tú has hecho conmigo dándomelo todo? Me dijo nuestro Señor. Cuida tú de llenar la lámpara y yo encenderé el fuego. La corona de la Santísima Virgen. He sentido vivamente los efectos de la protección de la Santísima Virgen. El día de su triunfante asunción me hizo ver una corona que se había formado con todas sus santas hijas que iba bajo su protección y en su seguimiento, diciéndome que quería presentarse adornada con ellas ante la Santísima Trinidad. Pero me añadió también que había sentido gran tristeza porque queriendo separar de la tierra las flores con que había adornado su cabeza, se encontraron apegadas a ella quedándole solo 15, 5 de las cuales fueron recibidas por esposas de su hijo. Y me dio a entender con esto cuánto importa que un alma religiosa esté desprendida de todo, y aun de sí misma, para que su conversación esté en el cielo. El Sagrado Corazón es manantial de agua viva. En otra ocasión me mostró la Santísima Virgen al Sagrado Corazón de Jesús como un manantial de agua viva, en donde había 5 caños por los cuales corría gustosamente hacia 5 corazones de la comunidad, por él escogidos para llenarlos con aquella divina abundancia, y había otros 5 debajo que recibían también mucha, pero que por su culpa dejaban escapar aquella agua preciosa. Se me mostraron otra vez 5 corazones que su corazón amoroso estaba dispuesto a rechazar porque ya no podía mirarlos sino con horror. Lejos de desear saber yo quiénes eran, pedí por el contrario no saber nada, porque no podía menos ante semejante cuadro de derramar abundantes lágrimas y clamar: bien podéis, Dios mío, destruirme y anonadarme, pero no os dejaré hasta que me hayáis concedido la conversión de esos corazones. Pero no os dejaré hasta que me hayáis concedido la conversión de esos corazones. Mucho tuve que sufrir, sin embargo, antes de conseguirlo, y no es más horrible el infierno que un alma privada de amor. Para entender esto deben ver fragmentos, parte 5. Nuestro Señor sufre violencia en la Eucaristía. Una vez que iba acompañado yo al Santísimo Sacramento, que llevaban una enferma, vi que esa infinita bondad se volvía al lado opuesto a donde le llevaban, mientras que decía al que le llevaba en sus manos: no me forcéis más, me están violentando. Ah, cuánto hubiera deseado yo que todos los presentes oyeran aquella penetrante voz, como si hubiesen conmovido. A mí me hizo derramar muchas lágrimas. Entonces se me presentó Jesús y me dijo: déjame descansar en tu corazón para consolarme de la violencia que he querido sufrir por mi amor.
participa en el misterio de la crucifixión. Un día sentí en la oración un vehemente deseo de sufrir algo por Dios al considerarle en el árbol de la cruz, mientras él me tenía fuertemente abrazada y me dijo con amor: Recibe, hija mía, la cruz que te doy y plántala en tu corazón, tenla siempre delante de tus ojos y llévala entre tus brazos. Los más rigurosos tormentos que te causará serán desconocidos y continuos, un hambre insaciable, una sed que no podrás apagar y un ardor que no hallará refrigerio. Como no acertaba yo a comprender esas palabras, le supliqué: Dadme, Dios mío, a entender qué queréis que haga. Tenerla dentro de tu corazón quiere decir que es preciso que todo en él esté crucificado. Tenerla delante de tus ojos es que es de estar crucificada en todas las cosas. Y llevarla entre tus brazos es que debes abrazarla amorosamente cuantas veces se te presente, por ser la prenda más preciada de mi amor que puedo darte en esta vida. Y esa hambre continua de sufrimientos será para honrar la que tenía yo de sufrir para glorificar a mi eterno Padre en la sed de mí y de mi salvación y de las almas, en memoria de las que yo padecí en el árbol de la cruz. Práctica piadosa para los viernes en honor de la pasión. Un viernes sentí durante la Santa Misa ardiente deseo de honrar los padecimientos de mi esposo crucificado, y me respondió él amorosamente que deseaba que todos los viernes viniera a adorarle 30 veces sobre la cruz, que es el torno de su misericordia, y que me postrara humildemente a sus pies y procurara estar allí haciendo los mismos afectos de la Santísima Virgen durante la pasión y ofreciéndolos al Eterno Padre junto con los sufrimientos de su divino Hijo, para pedirle la conversión de todos los corazones endurecidos e infieles que se resisten a las inspiraciones de la gracia. Añadió que se manifestaría propicio en la hora de la muerte a los que practiquen eso fielmente. Unirse a las disposiciones de la Santísima Virgen en la misa, en la comunión y en la oración. En otra ocasión me enseñó 3 disposiciones que debía llevar a 3 de mis principales ejercicios espirituales. El primero, la Santa Misa, que debía oír con las mismas disposiciones que tenía la Santísima Virgen al pie de la cruz, rogándole en calidad de esclava suya que nos obtenga alguna participación en los méritos del sacrificio, la pasión y la muerte de su divino Hijo, y pidiéndole la misma gracia en las estaciones que haga yo al pie de la cruz. En la Sagrada Comunión debo pedir las disposiciones que tenía en el momento de la encarnación, procurando por medio de su intercesión penetrarme de ellas lo más posible, diciendo en unión suya: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en la oración yo debo ofrecer las disposiciones que tenía la Santísima Virgen cuando fue presentada en el templo. San Francisco de Sales visita los monasterios de la Visitación. Santa Chantal reprende las faltas que en ellas se cometen e indica que el remedio está en el Sagrado Corazón de Jesús. Estando en presencia del Santísimo Sacramento, el día de San Francisco de Sales, en el año de 1687, me pareció que este bienaventurado padre, acompañado de nuestra digna Madre Chantal, me decía distintamente: Dios me ha mandado visitar todos los monasterios del instituto, diciéndome que todas aquellas religiosas a quienes reconozca yo por mis verdaderas hijas serán recibidas por Él como legítimas esposas. Para cumplir esta orden, no he hecho más que visitar los corazones de las superioras, en los cuales deben estar encerrados todos los de las hijas de la visitación. Buenas o malas, las superioras representan la persona de Jesucristo, y todas las que se separen de ella se apartarán igualmente de él. Hay una comunidad que me ha causado mucha alegría por no haber encontrado en ella más que 3 y en otras 5 que no hayan sido contadas en el número de mis hijas. Otra comunidad, en cambio, me proporciona gran dolor porque no he podido reconocer como mías a la tercera parte. La digna madre Chantal dijo por su parte que todo el mal procedía de la falta de la sencillez porque habían decaído en la práctica de esta virtud y que los muros que se apartan de sus cimientos caen pronto por tierra. Me llegaba tan al alma, añadió nuestra madre, cuando aún vivía entre ellas, ver a una hija de la Visitación faltar a la sencillez, y hubiera sentido menos que me dieran una puñalada en el corazón, y que haga cada superiora cuanto esté de su parte por restablecer esta querida virtud y también la humildad, y si no se nota pronto la enmienda, Dios la visitará y la reprenderá severamente.
Rogué pues a nuestra fundadora que me diera a conocer en qué se falta más particularmente, y es que me dijo que se dicen las culpas con disimulo, de donde resulta que se ajustan y se están acusando injustamente. Cada cual se justifica acusando a las demás, y en una palabra, buscan la propia gloria, no buscan la gloria de Dios. Las que así proceden se hacen objeto de la burla del demonio, quien después de llenarlas del viento de la propia estima, las mira como vasos vacíos y buenos solo para servirles de juguete. La curiosidad causa también gran perjuicio, porque la religiosa que anda indagando curiosamente los defectos de todas las demás cae en la ceguera de Dios y de sí misma. Terminó por fin esta digna madre con las palabras siguientes: las verdaderas hijas de la visitación no deben regocijarse más que en la cruz, ni gloriarse más que en las humillaciones, puesto que solo por la cruz han de alcanzar la victoria. Hay que cortar a cercén toda pretensión de hacer más o menos que lo que prescriben nuestras reglas. El medio más eficaz que tenemos para levantarnos de nuestras caídas es el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Santo Fundador lo ha obtenido para nuestro instituto, para que no sucumba bajo las astucias de un espíritu extraño que está lleno de orgullo y de ambición, y que solo pretende renegar del espíritu de humildad y sencillez que es el fundamento de este edificio. Satanás está empeñado en derribarlo, pero no lo va a conseguir, teniendo, como tiene, a este Sagrado Corazón por defensor y por sostén. Respuesta para una persona que había encomendado un asunto a las oraciones de la santa. Sucedió una vez que me ordenaron que rogara por una intención que no me especificaron, y me hallaba yo en la oración sin pensar en semejante cosa, y mi Dios, que me tenía íntimamente unida hacia sí, hizo un gran silencio en mi interior para hacerme oír su voz divina y comenzar a poner en práctica la promesa que me había hecho de cuidar de cuanto encomendasen a mis indignas oraciones. Así pues, después de haberme dado a conocer su voluntad sobre otro asunto, añadió enseguida que debía de decirle a la persona que me había encomendado éste que no se preocupara, que su mano liberalísima recompensaría todo el celo que ella tenía por la gloria de su santísimo nombre, y que perseverara en este celo y que lo aumentara, porque no se le negaría su gracia, y que debía recibir como venida de la mano de Dios, y no de las criaturas, y que, en fin, si miraba a éstas y dejaba que cundiese el espíritu humano, pronto se metería entonces la ambición, y se retiraría Dios, y Dios le retiraría también entonces su gracia y su auxilio, y muy pronto correría el riesgo de perderse. Nuestro Señor le da como guardián fiel a un espíritu celestial que le asiste continuamente. Después de haber pasado algún tiempo en medio de grandes sufrimientos, vino nuestro Señor a consolarme y me dijo: hija mía, no te aflijas, pues quiero darte un custodio fiel que te acompañe a todas partes y te asista en todas tus necesidades exteriores e interiores, impidiendo que tu enemigo se aproveche de las faltas en que crea que te he hecho caer por tus sugestiones, las cuales se tornarán en confusión suya. Tal fuerza me comunica esa gracia, que me parece que nada ya tengo que temer, porque este fiel custodio de mi alma me asiste con tanto amor que me libra de todas esas penas. Pero no le veía más que cuando mi Señor me ocultaba su propia presencia sensible para abismarme en los dolores rigurosísimos de su santidad y justicia. Entonces era cuando me consolaba aquel ángel con su trato más familiar, hasta decirme en una ocasión: quiero deciros, mi querida hermana, quién soy, para que conozcáis el amor que os tiene vuestro esposo. Soy uno de los 7 espíritus que están más próximos al trono de Dios, y que más participan de los ardores del Sagrado Corazón de Jesucristo, y mi designio es comunicároslos en cuanto seáis capaz de recibirlos. En otra ocasión me dijo que no había nada que estuviera más sujeto a ilusión y engaño que las visiones, y que por este medio el demonio había seducido a muchos disfrazándose de ángel de luz para comunicarles 1000 falsas dulzuras. Me añadió que a menudo procuraría ocupar el enemigo su lugar para sorprenderme, pero que le ahuyentaría yo con solo decir, para no ser engañada, per signum crucis, y lo demás del versículo. Cuidad mucho, me advirtió en otra ocasión,
de que ninguna de las gracias y caricias familiares que recibís de nuestro Dios os hagan olvidar lo que Él es y lo que sois vos, pues de otro modo yo mismo procuraría anonadaros. Se empeñaron una vez en que había de intervenir en el arreglo de un matrimonio, y enseguida le vi postrarse con el rostro en tierra, con lo que fue imposible contestar a lo que me decían. Le pregunté la causa de semejante incapacidad, y me dijo que esta clase de negocios era tan aborrecible en el corazón de una esposa de Jesucristo, y que de tal modo las detestaba él, que se postró en su presencia para pedirle perdón. Cuando mi Señor me honraba con su divina presencia, no veía ya a mi santo ángel. Le pregunté la causa y me dijo que durante todo aquel tiempo estaba él postrado con profundo respeto, rindiendo homenaje a esta grandeza infinita, que se abajaba hasta mi pequeñez, y en efecto así le veía cuando mi divino esposo me favorecía con sus amorosas caricias. Siempre le encuentro dispuesto a asistirme en mis necesidades y nunca me ha rehusado cosa que le haya pedido. Un día en que se había apartado de mí mi santo ángel, cometí una falta de fragilidad y luego oí interiormente estas palabras. Yo soy quien lo he querido así, para que haciendo penitencia me representes a aquel en quien me complazco, sumergido en el mortal dolor de su agonía del huerto de los olivos, y me lo ofrezcas continuamente uniéndote a él para satisfacer mi justo deseo. Alivia el alma de una religiosa que estaba en el purgatorio. Una vez vi en sueños a una religiosa fallecida mucho tiempo antes y me dijo que padecía mucho en el purgatorio, pero que Dios le acababa de hacer sentir un dolor muy superior a todos los otros dolores, la vista de una de sus próximas parientas precipitada en el infierno. Me desperté al oír estas palabras en medio de tan grandes sufrimientos que me pareció que me había comunicado los suyos, y sentí mi cuerpo tan quebrantado que no podía moverme sin gran trabajo, y sentía una carga insoportable sobre mis espaldas. Como no debemos creer en sueños, yo no hacía mucho caso de esto, pero ella me instaba tanto que no me permitía ni un momento de reposo. Rogad a Dios por mí, me decía continuamente, ofrecedle vuestros sufrimientos unidos a los de Jesucristo para aliviar los míos, y cededme a mí todo cuanto hagáis hasta el primer viernes de mayo en que comulgaréis por mí. Así lo hice con licencia de mi superiora, pero mi sufrimiento se aumentó de tal modo que me abrumaba sin poder hallar alivio ni reposo. Me retiré por obediencia a descansar, mas no bien me metí en la cama cuando me pareció verla a mi lado y decirme, tú estás allí en tu cama muy a gusto, pero mírame a mí, acostada en un lecho de mallas en donde sufro penas intolerables. Me mostró en efecto aquel lecho horrible que me hace estremecer cuantas veces lo recuerdo. Estaba lleno por debajo de puntas agudas e incandescentes que le penetraban en la carne, justo castigo de su pereza y negligencia en la observancia de sus reglas y de su infidelidad para con Dios. Me desgarran, añadió, el corazón con peines de hierro candente, lo que constituye mi mayor dolor por los pensamientos de murmuración y desaprobación contra mis superiores en que me detuve, y mi lengua, que siento como si continuamente me la arrancaran, está comida por los gusanos en castigo de las palabras que he dicho contra la caridad. Tengo la boca toda ulcerada por mi falta de silencio y los labios hinchados y carcomidos de úlceras. Ah, cuánto desearía que todas las almas consagradas a Dios pudieran verme en tan terrible tormento. Si pudiera hacerles sentir la magnitud de mis dolores y de los que están preparados a las que viven con negligencia en su vocación, sin duda que caminarían con más fervor por el camino de la exacta observancia y cuidarían de no caer en las faltas que a mí me producen tan terribles tormentos. Yo me deshacía en lágrimas al oírla, y quisieron darme algunos remedios, pero ella me dijo, muchos piensan en aliviar tus males, pero nadie piensa en aligerar los míos. Ay, un día de exactitud en el silencio de toda la comunidad curaría mi boca ulcerada. Otro, basado en la práctica de la caridad sin hacer ninguna contra ella, curaría mi lengua. Y otro, en que no se dijese ninguna palabra de crítica ni de desaprobación contra la superiora, curaría mi corazón desgarrado.
Ofrecí por esta alma la comunión que me había pedido y me dijo que sus horribles tormentos habían disminuido mucho porque había ofrecido por ella una misa en honor de la pasión, pero que estaría aún mucho tiempo en el purgatorio, donde sufrían las penas debidas a las almas tibias en el servicio de Dios. Yo me vi libre de las mías, las cuales me habían dicho que no disminuirían hasta que ella recibiera algún alivio. San Francisco de Asís, director de la Sierva de Dios. ¡Viva Jesús! Un día de San Francisco, 4 de octubre de 1673. Durante la oración, nuestro Señor me hizo ver a este gran santo revestido de luz con un resplandor incomprensible y elevado a tan alto y eminente grado de gloria por encima de todos los demás santos a causa de la semejanza que había tenido en vida con la vida paciente de nuestro divino Salvador, vida de nuestras almas y amor de nuestros corazones, y también por el amor que había tenido a su sagrada pasión, tan grande que había impulsado a este divino amante crucificado a grabarse en él por la impresión de sus sagradas llagas, y llegó a ser con esto uno de los predilectos más favorecidos de su sagrado corazón, el cual le dio gran poder para alcanzar la eficaz aplicación de los méritos de su sangre preciosa y le hizo en cierto modo distribuidor de este divino tesoro, le dio también mucho poder para aplacar la divina justicia cuando irritada está en contra de los pecadores y está presta a castigarlos, y se ofrece a la cólera divina de un Dios enojado como si fuera otra reproducción de sí mismo dentro de su Hijo crucificado. Muchas veces consigue que por amor del mismo Jesús ceda el rigor de la justicia a la dulce clemencia de su misericordia. Muy particularmente se ofrecía por los religiosos relajados en la observancia regular, por los cuales, postrado en tierra, gemía sin cesar, sobre todo a causa de ciertos desórdenes que tuvieron lugar en una orden que hubiera sufrido enormes castigos sin la intercesión de ese gran santo, tan favorecido de Dios. Después de haberme dado a conocer todo esto, el divino esposo de mi alma me lo dio por director como prenda de su divino amor para que me guíe por entre las penas y los sufrimientos que me acaecieron. Nuestro Señor le revela algo de su agonía en el huerto de los olivos y quiere que se ofrezca como víctima. ¿Cómo considerarse así cierto día atentamente durante la oración al único objeto de mi amor, que es mi Salvador, en el huerto de los olivos, sumergido en la tristeza y agonía de un dolor rigurosamente amoroso, y que me sintiese al mismo tiempo muy apremiado del deseo de participar de sus dolorosas angustias? Me dijo con mucho amor. Aquí fue donde sufrí interiormente, más que en todo el resto de mi pasión, al sentirme abandonado por completo del cielo y de la tierra y cargado con todos los pecados de los hombres. Comparecí ante la santidad de Dios, el cual, sin tener en cuenta mi inocencia, me hirió en su furor y me hizo beber el cáliz que contenía toda la hiel y amargura de su justa indignación, como si se hubiese olvidado del nombre del Padre para sacrificarme a su justa cólera. No hay criatura alguna capaz de comprender la magnitud de los tormentos que entonces sufrí, porque fue un dolor semejante al que siente el alma criminal cuando se presenta ante el tribunal de la santidad divina, la cual hace sentir su pesadumbre sobre ella y la estruja y la oprime y la obliga a abismarse en su justo furor. Mi justicia está irritada y dispuesta a castigar con castigos manifiestos a los pecadores ocultos, si no hacen penitencia, y yo te daré a conocer cuándo está dispuesta mi justicia a lanzar sus rayos sobre esas cabezas criminales. Y será cuando sientas sobre ti el peso de mi santidad, porque debes elevar entonces tu corazón y tus manos al cielo con oraciones y buenas obras, y presentarme continuamente a mi Padre como víctima de amor inmolada y ofrecida por los pecados de todo el mundo. Y debes colocarme como baluarte y fuerte seguro entre su justicia y los pecadores, a fin de obtener misericordia en la cual te sentirás envuelta cuando quiera yo perdonar a alguno de ellos. Debes entonces ofrecerme a mi eterno Padre como el único objeto de sus amorosas complacencias, en acción de gracias por la misericordia que ejerce con los pecadores. Conocerás también cuando dicha alma persevera en el camino del cielo, porque te haré participar un poquito del gozo que con ellos reciben los bienaventurados, y todo por la comunicación de mi puro amor.
Y otra vez, la santidad de la justicia. Poco tiempo después, en el primer retiro que hice después de mi profesión, en el otoño de 1673, durante los 2 o 3 primeros días, la santidad de la justicia tan duramente cargó sobre mí tan fuertemente y se me imprimió, que me incapacitaba para hacer la oración y para soportar el dolor interior que sentía si el mismo poder que me hacía sufrir no me hubiera sostenido. Sentía tal desesperación y dolor al comparecer ante mi Dios que hubiese preferido 1000 veces abismarme y destruirme y anonadarme si hubiese podido hacerlo, juzgándome indigna de aparecer ante esa presencia divina ni siquiera un momento, porque no podía apartarme de ella, porque me perseguía en todas partes como si fuera yo una criminal presta ya a recibir su condenación. Todo, sin embargo, con tanta sumisión al divino querer de mi Dios, que estoy dispuesta a recibir todas las penas y dolores que le plazca enviarme, y con el mismo amor y contento con que recibirá la suavidad de su amor. La Santísima Virgen pone al niño Jesús en sus brazos. Durante unos ejercicios me favoreció con su visita mi Santa Libertadora, que traía a su divino Hijo en sus brazos y le puso en los míos, pidiéndome: He aquí el que viene a enseñarte lo que debes hacer. Me sentí penetrada de vivísimo gozo y ardiente deseo de acariciarle, y él me dejó hacerle cuanto yo quise. Después de cansarme y hasta no poder más, me dijo: ¿Estás contenta ya? Que esto te sirva para siempre, porque quiero que estés abandonada a mi poder, como has visto que lo he hecho yo. Ya sea que te acaricie o que te atormente, no has de tener otros sentimientos sino los que yo te dé. Desde entonces yo me hallo en una dichosa impotencia para resistirle. Ve Margarita su corazón entre los corazones de Jesús y María. Era un día de la fiesta del corazón de la Santísima Virgen, cuando después de comulgar me mostró nuestro Señor 3 corazones, siendo pequeñísimo y casi imperceptible el que estaba en el medio. Los otros 2 eran en extremo luminosos y resplandecientes, pero uno sobrepujaba al otro de un modo incomparable. Y así es como mi puro amor, yo oí claramente, une estos 3 corazones para siempre. Y los 3 se fundieron en uno. Esta visión me duró mucho tiempo e imprimió en mí tales afectos de amor y de gratitud que me sería difícil explicar. Desaparece el corazón de Jesús en el de Margarita. Un viernes después de la Sagrada Comunión me dijo nuestro Señor: Hija mía, te has hecho hoy una gracia tan grande que no conocerás toda su extensión hasta la hora de la muerte. Algún tiempo después me dio una pequeña muestra de la misma durante la oración, y vi una luz que salía de la llaga de su adorable costado y se lanzaba a mi corazón, y sentí al mismo tiempo vivísimo ardor, y oí que me decía: De este modo mi amor se derrama continuamente en el corazón que te he dado, y éste devuelve con otro derramamiento semejante los bienes a su manantial, y esta es la gracia que recibirás continuamente. Pero no explico ahora los efectos que en mí se han seguido, porque en realidad, si yo quisiera explicarlo, me sería imposible. Se asocia hacia los serafines. Estaba ocupada un día en una labor común y me retiré a un rinconcito para estar más cerca del Santísimo Sacramento. Acostumbraba mi Dios a hacerme allí muy señaladas gracias. Me daban guerra las otras religiosas por ir a aquel lugar, y respondí con gran imprudencia que no volvería más, pero tan apremiada me sentía hacerlo que no pude resistir. Apenada por ello fui a contárselo a la superiora, la cual me respondió que no dejara de ir, y volví allá en efecto, y vi una multitud de espíritus bienaventurados, los cuales me dijeron que estaban destinados a honrar a Jesucristo en el Santísimo Sacramento, que si quería yo asociarme a ellos me recibirían de buen grado. Pero era preciso para esto comenzar a vivir su misma vida. Ellos me ayudarían cuanto pudiesen para hacerlo, y así suplirían mi incapacidad de rendir a nuestro Señor los homenajes de amor que desea de mí. Que era preciso, en cambio, que supliese yo su incapacidad de padecer, y que así uniríamos el amor paciente al amor gozoso, y me hicieron leer nuestro pacto escrito en el Sagrado Corazón de Jesucristo. Para entender esto, pueden ver la autobiografía en el capítulo 8. Mi Dios, mi único y mi todo. Me hallaba yo un día muy atormentada por el deseo de recibir a nuestro Señor, y le dije: Enseñadme lo que queréis que os diga.
Nada más estas palabras: mi Dios único y mi todo. Vos sois todo para mí, y yo toda para vos. Ellas te librarán de toda clase de tentaciones y suplirán todos los actos que desearías hacer, y te servirán de preparación a tus acciones. Gracia recibida el día de la Ascensión. Un día de la Ascensión íbamos al coro para honrar el momento en que nuestro Señor subió al cielo, y estábamos ya en presencia del Santísimo Sacramento, cuando me encontré en tan gran quietud que produjo enseguida en mí una ardiente claridad. Estaba dentro de mi amable Jesús, el cual se acercó a mí y me dijo: Hija mía, he escogido tu alma para que me sirva del cielo de reposo en la tierra, y tu corazón como trono de las delicias de mi amor. Y desde entonces todo mi interior quedó en una plena tranquilidad, y temía turbar el reposo de mi Salvador. Es preciso dejarlo todo para hallar a Dios. He aquí, alma mía, cómo puedes honrar a tu Dios. Renúnciate a ti misma y anonádate con Jesucristo, y por amor de Jesucristo hallarás así la vida en la muerte, la dulzura en la amargura y a Dios en la nada, porque es preciso dejarlo todo para encontrarlo a Él. Nuestro corazón está creado para Dios, y desgraciado de Él si se contenta con algo menos que Dios, o si se deja abrazar por otro fuego que el de su puro amor.